Listo. Los profesores me confirman si están viendo la pantalla. Profesor Juan. Sí, sí. Sí, Vale. profe Angélica, se ve perfecto. Sí, Listo. señora. Y se Sí, sí escucha se ve. bien. Sí, Se escucha tiene muy muy buen bien. audio. Aprovecho, profe, para entonces también darle la bienvenida a todos los estudiantes que nos acompañan la noche de hoy en esta conferencia, que esperamos les sea muy productiva y pues que está a cargo de la profe Angélica. Profe, adelante. Listo, bueno. Eh, Primero, agradecerles por su puntual asistencia. Segundo, voy a presentar a los docentes que nos estarán acompañando en el chat y que les estarán colaborando con todas las dudas que ustedes tengan. El profesor Juan David Lacharmi, quien acabo de hablarles, y el profesor John Freddy Ruano. ¿Quiere saludarles, profe? Sí, claro. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. En este momento, pues nosotros somos tres los compañeros que vamos a, digamos, a coordinar esta web conference. Siempre gustosos de que ustedes estén asistiendo en esta manera, pues tan grande. Inclusive estamos en este momento admitiendo más estudiantes. Y recuerden que cualquier duda, igual les escribí en el chat, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes pueden hacérnosla saber por escrito. Nosotros, junto con el compañero Juan, vamos a estar prestos a resolver esas dudas. Bueno, Espero que muchas esta web gracias. conferencia sea de provecho para ustedes. Que tengan una feliz noche. Mil gracias, profes. Como les estamos indicando, entonces el profe Juan y el profe John van a estar muy pendientes en el chat de sus preguntas. Cuando ustedes tengan que pronto que paremos una diapositiva, por favor lo escriben en el chat y con mucho gusto él me lo hace saber porque yo no voy a poder ver lo que ustedes escriben, ¿sí? Yo voy a hacerles la presentación en este día. Esta presentación es a cargo de toda la red de tutores, pero sin embargo los que estamos aquí como los docentes a cargo, pues son los docentes que se acaban de presentar y en este caso yo también estoy aquí, Angélica María Antía Solano, quien les voy a dar la presentación. ¿De qué trata esta web conferencia? Trata de la unidad 2 y es la herramienta que ustedes necesitan para realizar su tarea 2 de la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Así que los objetivos de esta web conferencia van a consistir en identificar los tipos de cuantificadores, identificar y clasificar proposiciones categóricas de un argumento, diferenciar la cualidad o la cantidad en una proposición categórica en forma estándar, establecer tipos de oposición que se pueden presentar entre proposiciones categóricas. Para ello, ¿cómo se va a manejar la web conferencia para que lo tengan muy presente? Vamos a primero a dar una teoría muy básica con unos ejercicios muy prácticos, unos ejemplos muy prácticos para ustedes. Y finalizando, vamos a indicar paso a paso de la tarea número 2. Así que damos inicio. Para desarrollar este tema, es importante que tengamos claro algunas definiciones preliminares. Entonces, vamos a establecer algunos criterios que son importantísimos para continuar con la web y que no haya, digamos, ninguna dificultad en cuanto a conceptos. Lo primero es qué son los conjuntos, ¿sí? Porque la lógica proposicional está basada precisamente en este concepto, en el concepto de conjuntos. Entonces, ¿qué son los conjuntos? Los conjuntos son una colección de objetos bien definidos. Como ustedes pueden apreciar en este lado, vemos que uvas, fresas, cerezas, banano, manzana. ¿Qué son ellos? Ellos son objetos bien definidos. Son un conjunto de frutas. Y en este lado de acá vemos lo que son números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 en el conjunto A. En el conjunto B van números del 4 hasta el 9, ¿sí? Así que podríamos decir que son conjuntos de números naturales o de números enteros y que este pertenece, por ejemplo, a un conjunto universal que es el conjunto de los números reales. Esto lo puedo minimizar, así. Esta colección de objetos bien definidos, estos objetos bien definidos,
se llaman elementos. Así que cada uno de ellos son los elementos de un conjunto. ¿Sí? Cada uno de estos números son los elementos de este conjunto y estos de este conjunto. ¿Sí? Esa colección de objetos bien definidos es lo que nosotros denominamos conjuntos. Variable. ¿Qué es una variable? Vamos a entender por variable la representación de cualquier elemento de ese conjunto. Y vamos a designar para esas variables las letras X, Y o Z, letras del abecedario. Esas variables lo que van a hacer es sustituir al fulano o al mengano de nuestro lenguaje cotidiano, nuestro lenguaje común o nuestro lenguaje natural. Entonces, si vamos a decir, por ejemplo, que hay un fulano que quiere hablar contigo, no vamos a decirlo de esa manera, sino que lo vamos a decir, hay un X, vamos a darle ese valor a este fulano X que quiere hablar contigo. Entonces, en este caso, esta X es nuestro elemento genérico y ese es lo que conocemos como la variable, ¿cierto? ¿De qué conjunto? Del conjunto universal de los seres humanos. Eso es el concepto de variable. Dudas, si tienen allí, por favor, pueden escribirlas en el chat y los docentes, porfa, si tienen ellos dudas, pues me las hacen saber. Una constante es cuando designamos a ese elemento determinado de un conjunto, le vamos a designar una letra o una palabra o un símbolo, ¿sí? Por ejemplo, en ese gran conjunto de los seres humanos, nosotros le damos un nombre a Luisa o le damos nombre de Patricia o Silvia o Más o Pedro. Ellos serían nuestras constantes en este gran conjunto universal de los seres humanos. O en este caso, perro, delfín, colibrí. ¿De qué conjunto estaríamos hablando? Estaríamos hablando de este gran conjunto de los animales y ellos serían nuestras constantes. Así que cuando le asignamos o le designamos a ese elemento determinado de conjunto una palabra, una letra, un símbolo, ya es nuestra constante. Generalmente estas constantes se van a designar con letras minúsculas del abecedario. El predicado, que lo tenemos que tener claro para este tema de la unidad 2. ¿Qué es el predicado? El predicado es un enunciado que contiene una o que contiene más variables, no solamente una, que al sustituirla por constante se va a convertir en una proposición. Así que, en resumidas, es un enunciado, puede contener una o más variables y se convierte en una proposición cuando le sustituimos la o las variables por constantes. ¿Y cómo es eso? Pues entonces miremoslo aquí con un ejemplo. Vamos a designar a los predicados con letras mayúsculas. Hemos visto por ahí en algunos libros que trabajan con letras minúsculas, pero la razón de ser o el deber ser será con letras mayúsculas. Y al lado y entre paréntesis le vamos a colocar la variable que está en ese predicado. Ejemplo, si queremos decir que X es rubio, podemos representarlo de esta manera, diciendo que este X pertenece a este gran conjunto, este predicado, que es de las personas rubias, ¿cierto? P de X. O, por ejemplo, este Q de Y, donde decimos que Y es un número par. Para decir que este predicado en este caso será que sea un número par. O también podemos tener X es múltiplo de Y, donde vemos que estas dos variables están al interior del paréntesis y afuera en letra mayúscula estaríamos enunciando el predicado. Lo mismo en este caso, Z es un río de T. Esas letras Z y T, estamos hablando de esas variables, estarán aquí al interior del paréntesis y afuera estará la letra mayúscula que representa nuestro predicado. En este caso sería la R para representar los ríos. ¿Dudas hasta ahí? Por favor, lo escriben en el chat, los profesores lo indicarán. Bien, dominio. ¿Qué es el dominio de un predicado? Ese dominio de un predicado lo vamos a entender como ese conjunto universal. Esa es la forma de entenderlo de forma sencilla. El dominio de ese predicado va a ser como el conjunto universal. Así que, por ejemplo, si tenemos este predicado,
X es un profesor de la UNAD, vamos a decir, recordemos que X es nuestra variable y va a denunciar al fulano o al mengano, ¿cierto? Es un profesor de la UNAD, el dominio sería entonces el conjunto universal sería en este caso el conjunto de personas. O acá X es un número par, en este caso sería su dominio el conjunto de los números reales. O la Z es una emisora colombiana, entonces nuestro conjunto universal serían los medios de comunicación y pertenece a las emisoras. Y ahora vamos con el tema de cuantificadores, que es donde inicia nuestra tarea número 2, con los cuantificadores. Un cuantificador es una expresión con la que se pretende cuantificar. Y ese cuantificar es que determinar la cantidad en una proposición. Entonces, cuantificador va a ser esa palabra o esa expresión que vamos a utilizar para hablar de una cantidad, ¿sí? Las expresiones que más se utilizan para esos cuantificadores pueden ser todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno. Y ahora lo vamos a ver en detalle estas expresiones, cuándo es que se utilizan. Algunos ejemplos que podríamos decir de cuantificadores es todos los estudiantes, vamos aquí a colocarle de pensamiento lógico matemático, son aplicados. Entonces aquí vemos todos, está hablando de ese cuantificador para decir que los estudiantes son aplicados y aplica para todos. O acá, algunos estudiantes tienen dificultades. Alguno sería nuestro cuantificador. Así que los cuantificadores lo que nos van a indicar es qué tan frecuente es una cierta afirmación es verdadera. ¿Sí? Qué tan frecuente esta afirmación de los estudiantes son aplicados es verdadera. Todos, o en este caso, estudiantes tienen dificultades, algunos. Aquí vemos la simbología que utilizamos para cada cuantificador. Así que recordemos, y en modo de resumen, tenemos a grosso modo el cuantificador universal, que es el que generaliza y se representa mediante esta invertida, como lo pueden ver aquí, que representa para todo. Así lo vemos para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple P de X. Este P de X, recordemos, entonces es nuestro predicado con respecto a la variable. Tenemos el cuantificador existencial, que vemos que estamos generalizando, y aquí ya vamos particularizando, ¿sí? El existencial, existe al menos un, ejemplo aquí, existe al menos un X que pertenece al conjunto A, que se cumple P de X. Se representa mediante esta E como girada, ¿sí? Vemos aquí. Entonces, una A invertida, una E también traspuesta. Y tenemos también el cuantificador existencial único, que hace referencia a que existe un único. En este caso, vemos que es representado mediante la misma E del existencial, porque este es derivado de aquí, con el signo de admiración al final. Entonces, existe una única X que pertenece ¿a quién? Al conjunto A, que cumple lo siguiente, P de X. Esos serían los cuantificadores, y así es como lo vamos a representar de forma simbólica o de forma matemática. Para negarlos, entonces tenemos aquí dentro de los cuantificadores universales, tenemos aquí estas expresiones para todo, para cada o para cualquier, y tenemos en el existencial existe algún, algunos, existe por lo menos, lo podemos negar. ¿Cómo lo vamos a negar? Vamos a utilizar este símbolo que ustedes ya lo conocen o ya están familiarizados con él porque lo vieron en la unidad 1. También tenemos la virgulilla, que es el signo que está como encima de la ñ, ¿sí? También para la negación. Entonces vamos a negar, en este caso, el cuantificador universal, que es el para todo, y al negarlo, ¿cómo nos quedarían las expresiones? No es cierto que para todo, no es cierto que para cada, no es cierto que cualquier. O también podríamos decir ningún. Acá recordemos que es todos, acá sería ningún.
En el existencial, la negación la podemos representar como se ve aquí, con esta línea que va de forma oblicua aquí para el cuantificador sobre el cuantificador existencial, o también podemos utilizar este mismo símbolo de negación o la virgulilla para negar. ¿Y cómo nos quedaría la negación de este cuantificador? Si tenemos aquí existe algún, la negación sería no existe algún. Algunos, entonces sería que no existen algunos, ¿cierto? Existe por lo menos sería no existe por lo menos. Así que simplemente es la negación de lo que ya conocíamos en las expresiones del existencial. Hasta ahí, profes, los estudiantes dicen, ¿tienen alguna pregunta en el chat? ¿No? Profes. Sí, yo estoy pendiente del chat. Hasta el momento, pues no hay una ¿No hay alguna pregunta. duda? ¿Sí? Ok, No. gracias, muy amable por confirmar. Listo, entonces continuamos. Algunos ejemplos de cuantificadores. Vemos aquí en el cuantificador universal afirmativo, con nuestra simbología, recordemos que del universal afirmativo se representa mediante esta A invertida, entonces para todo X se cumple P de X, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo. Si queremos decir que todos los artistas son creativos, estamos hablando de un cuantificador universal afirmativo porque estamos indicando esta expresión, que todos ellos, todos estos artistas son creativos. El cuantificador se representa, ya vimos, por esta letra y aquí lo vemos también representado en azul. Si queremos, al contrario, negarlo, vamos a utilizar la virgulilla o vamos a utilizar la negación que ya conocemos del cuantificador. Vemos un ejemplo. Ningún político es corrupto. Entonces, lo que estamos haciendo es que ningún, vemos que es universal. ¿Por qué? Porque es la contraparte de este todos. Sería lo contrario, ¿cierto? Ningún político es corrupto, estaríamos mencionándolo, estaríamos escribiéndolo de forma simbólica, como lo vemos aquí en el lado izquierdo de la pantalla. En el cuantificador existencial afirmativo, entonces recordemos que ya vamos es particularizando, ya no vamos a lo general, no estamos generalizando, sino particularizando. Vemos que algunas personas son responsables. Entonces, para decir algunas, vamos a utilizar nuestro símbolo, que es esta girada o invertida, y la vemos aquí. Existe un X tal que P de X, o se cumple P de X. Entonces, en este caso sería algunas personas son responsables. Estamos afirmando de estas algunas personas, estamos hablando que son responsables y por eso se llama así. Cuantificador existencial afirmativo. Y podríamos también negarlo. ¿Cómo nos quedaría? En este ejemplo, algunas estrellas no son de color amarillo. Entonces aquí estamos negando y esta alguna nos indica que es existencial. Por ende colocamos el cuantificador existencial, colocamos nuestra X y lo que estamos negando aquí en este caso es el predicado, así que la negación va en esta parte de acá, antes del predicado, y el predicado con su variable respectiva. Así lo estaríamos representando de forma simbólica. Y para el único, tenemos este ejemplo. Hay un único equipo ganador, por ejemplo, en un partido, ¿sí? O gana Chile, o gana Colombia, o gana Venezuela, o gana Colombia. Entonces, en este caso sería, hay un único equipo ganador y lo representamos mediante nuestra E con el signo de admiración. Después seguiría la X y por último seguiría nuestro predicado P de X. Para tener presente, hay unas equivalencias entre cuantificadores. Ejemplo, esta simbología que se encuentra aquí, para todo X, se cumple un P de X y no existe un X tal que no se cumple, aunque no se cumple P de X, lo podríamos ver en este ejemplo. Todos, vemos aquí, que estamos generalizando todos, por lo tanto es universal, todos los estudiantes leen la guía de la tarea. Estamos hablando de nuestro predicado, en este caso
este X estaría representando a nuestros estudiantes. Todos los estudiantes leen la guía de la tarea. Ahora, esto equivale a decir, como vemos acá, que no es cierto, mire que estamos negando nuestro cuantificador existencial, no es cierto que algunos estudiantes no, estamos negando nuestro predicado, no lean la guía de la tarea. Esto es equivalente a decir esto. Todos los estudiantes leen la guía de la tarea, es equivalente a decir que no es cierto que algunos estudiantes no lean la guía de la tarea. Lo mismo ocurre aquí. Podemos ver que la negación, en este caso, está en nuestro predicado y aquí sería en nuestro cuantificador. Miremos el ejemplo. Todos los estudiantes, mírenlo acá, todos los estudiantes no son desordenados. Aquí nuestro predicado está haciendo referencia a que sean desordenados. Es equivalente a decir que no existe algún, como vemos en este símbolo, no existe algún estudiante que sea desordenado. Esto equivale a decir lo que encontramos aquí en la parte inferior. En la tarea que ustedes tienen que desarrollar encontrarán ejemplos como los que vamos a ver a continuación. Vemos aquí en una línea para completar, empleado público es menor de edad. ¿Qué hace que esto sea verdad? ¿Qué cuantificador podrían utilizar? Hay dos personas que levantan la mano, seguramente querrán participar. Entonces los profesores, ellos van a leer sus comentarios, lo pueden escribir en el chat y ellos leen sus comentarios. Entonces aquí buscamos cuál es el cuantificador. ¿Hay algún estudiante que de pronto mencione cuál sería el cuantificador, profes? Juan David Valencia dice ningún. Ok, muy bien. Entonces lo que buscamos es precisamente ese cuantificador que nos lo haga verdad. Entonces ningún empleado público es menor de edad, ¿verdad? Entonces esto debe ser verdad. En este caso, ningún empleado público está haciendo referencia a todo un universo que es el universo de los empleados. Este empleado público hace parte de este mega universo que es el de los empleados. Y el predicado estamos haciendo referencia a que sea menor de edad. Así que vamos a escribirlo en nuestro lenguaje simbólico que para todo X, si X pertenece a este conjunto que sea empleado público, entonces X no puede ser menor de edad. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Miramos que el cuantificador en este caso, cuando lo hemos expresado de esta manera, es un cuantificador universal y le escribimos para todo X, si X pertenece o hace parte de estos empleados públicos, entonces no, este X no hace parte de este conjunto que se llama los menores de edad. Lo representamos mediante letras mayúsculas como ya lo habíamos indicado. Esto es clave para su ejercicio número 1 que tienen que desarrollar, ¿sí? Lo pueden expresar de esta manera o lo pueden expresar en texto como se muestra en el ejemplo anexo a la guía. Igual más adelante vamos a hacer ejemplos similares. Acá, por ejemplo, profesores no tienen doctorado, entonces ¿cuál sería ese cuantificador? ¿Se escriben, profe? Sí, de hecho muchos están diciendo algunos Okay. Profesores no tienen doctorado, otros dicen todos los profesores no tienen doctorado. Okay, Julián me dice algunos profesores no tienen doctorado. O sea, en su mayoría algunos. Y por ahí una persona que mencionó todos. Listo. Entonces vamos a aclarar. Recordemos que la idea es que sea verdad, ¿cierto? Y podemos saber que hay algunos profesores que no tienen doctorado. No todos. Hay docentes que tienen doctorado, hay otros que tienen postdoctorado, unos que tienen maestría, unos que tienen especialización. Por lo tanto, las personas que escribieron que algunos es correcto, ¿sí? Algunos profesores no tienen doctorado. ¿Cómo se puede representar? Se puede representar como que existe por lo menos un X tal que este X sea profesor y tal que este X no tenga doctorado. Esta sería nuestra expresión
para representarla de forma matemática. Así que nos quedaría, recordemos, existe por lo menos, entonces es el existencial, existe por lo menos un X, tal que este X haga parte de este gran conjunto que son los profesores, y miren que aquí estamos utilizando nuestros conectores lógicos que utilizamos en la unidad 1. Y este X no tiene o no hace parte de este gran conjunto que es que tengan doctorado. Así nos quedaría nuestra expresión simbólica. Para algunos profesores no tienen doctorado. ¿Allí hay alguna duda? Bien, entonces continuamos. Luego, después de tener claro esto, vamos a hablar de proposiciones categóricas. Para ello, recordemos que una proposición categórica o una declaración categórica es un enunciado que afirma o niega que todos o algunos de los miembros de ese gran conjunto o de esa categoría, lo vamos a llamar sujeto, están incluidos en otra categoría. A eso lo vamos a llamar predicado. Un ejemplo sería que ningún planeta es esférico. Ahí podemos decir que eso es verdadero o que es falso, ¿cierto? Pero también estamos negando, en este caso estamos negando que estamos negando que los planetas sean esféricos, ¿cierto? Ningún planeta es esférico. Nuestro cuantificador se encuentra aquí, como lo vemos, y lo que estamos diciendo de este planeta es que sea esférico. Este otro caso, algunas motos BMW no son fabricadas en Alemania, que aunque sea cierto, lo que estamos viendo aquí en este caso, es que de estas motos se está negando que sean fabricadas en este país. Entonces, este tipo de enunciados que tenemos un sujeto, planeta en este caso, motos BMW, y un predicado, ¿cierto? Que sea esférico, que sean fabricados en Alemania, este tipo de enunciados es lo que se conoce en la lógica como, en la forma lógica se conoce como aristotélica o tradicional como proposiciones categóricas. Esas son nuestras proposiciones categóricas. Se afirma o se niega algo de algunos o todos los miembros que hacen parte de una categoría y que están incluidas en esta otra categoría que es nuestro predicado. Las clases de preposiciones categóricas son 4. Utilizamos 4 proposiciones categóricas y cada una tiene un nombre que en realidad es una letra del abecedario, donde decimos que, por ejemplo, el de nombre A es la declaración que todo S es P. Se cumple esta declaración. Todo S es P. Aquí, en este caso, estamos hablando de algo universal. Recordemos que cuando decimos todos, es universal. Así que en la parte de cantidad, estaríamos hablando de una cantidad universal. Y la calidad, como estamos afirmando todo ese es P, estamos diciendo que la calidad sería afirmativo. Tenemos E, y mismo que vamos en orden, A, E. En el caso de E, sería que ningún S es P. Mire que es todo lo contrario a este. A todo S es P, sería ningún S es P. ¿Qué estamos aquí cantidad que estamos hablando? Estamos hablando de una cantidad universal. ¿Y qué tipo de calidad estamos negando? Estamos negando que ningún S es P. Luego sigue el I, donde decimos que la declaración es que algún S es P. Ya estamos pasando a algo ya particular. Algún S es P. Ya no estamos generalizando, ya no estamos en esta cantidad universal, sino que ya estamos particularizando. Entonces, algún S es P es particular y nuestra calidad sería afirmativo. En este caso de O, dice algún S no es P. Cuando dice no es P, sería negativo, estamos negando y estamos particularizando. Entonces, ya tenemos estos 4 claros, son las 4 clases de preposiciones categóricas utilizando S como nuestro sujeto y nuestro P como nuestro predicado. Señor. Compañera Angélica, qué pena. Lo que pasa es que estoy leyendo los mensajes de los estudiantes, ¿sí? Sí. Ellos
ellos recomiendan, muchos de ellos, que se les dio ingreso en este momento, pues básicamente es porque la sala admite 300 estudiantes, es por eso, se llenó pues rápidamente, ¿sí? Eso es una situación que, digamos, de todas maneras a nosotros como tutores también se nos sale de las manos en la cuestión de la afluencia tan grande de estudiantes, ¿sí? Como segundo, a ver, compañeras, si nosotros podemos hacerles más adelante digamos, un recuento, ¿sí? De lo que está sucediendo. No hemos avanzado, pues tampoco demasiado, pero sí sería bueno de que al final se haga más o menos como digamos, como un recuento, ¿sí? De lo que está Ok, pasando. ¿Sí? ok. Eso varios estudiantes lo están solicitando. Eso sería todo, compañera. Ok. Bueno, de hecho, aquí estamos hablando como la parte teórica y al finalizar hacemos ya lo que es la guía de actividades, una explicación de cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, por eso no habría ningún problema. Y si necesitamos reforzar algo de la parte teórica, con todo gusto. Aquí en este caso estamos hablando de proposiciones categóricas y decimos que hay cuatro clases de proposiciones categóricas, perdón. Y estamos usando S como sujeto y P como predicado. Entonces tenemos todo S es P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Cuando nosotros afirmamos, pues vamos a decir que la calidad es afirmativa. Y cuando nosotros estamos generalizando, en este caso todo o ningún, estamos hablando de una cantidad universal. Lo mismo ocurriría con nuestros modos particulares, que son algún S es P, algún S no es P. Estamos afirmando y acá estamos negando y ya estamos pasando ya de lo general, que es todo o ningún, a algunos para particularizar. ¿Listo? Ya como retomando desde esta diapositiva. Teniendo en cuenta estas clases de proposiciones categóricas, vamos a recordar cada uno de los componentes de las proposiciones categóricas. Tenemos en primer lugar el cuantificador. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Precisamente aquí incluso podemos hacer como una especie de resumen y retomar todo lo anterior. El cuantificador son todas estas expresiones que nos van a determinar una cantidad, ¿cierto? Todo, ningún o algún, esos son nuestros cuantificadores. El sujeto es el que realiza la acción o de quien se dice algo. La cualidad o la cópula son los elementos o el verbo que une precisamente a nuestro sujeto con nuestro predicado. Es este justamente enlace entre el sujeto y el predicado. Así que podemos utilizar, generalmente se utiliza mucho este verbo, el verbo ser, en cualquiera de sus conjugaciones. ¿Sí? Presente, pasado, fue, era, eran. Y puede ser otro verbo que una a este sujeto y predicado. ¿Sí? Así que esta cópula o cualidad es precisamente ese verbo que une al sujeto y el predicado. Ahora el predicado es lo que se afirma o se niega de un sujeto en una proposición. En este caso, en este ejemplo, tenemos que P, vamos a decir, estas dos proposiciones categóricas, tenemos a P y a Q. A P le estamos diciendo que ningún médico es especialista como ejemplo, y a Q estamos diciendo que algunos médicos son especialistas. Este es un ejercicio similar a uno de los que tienen que ustedes realizar en la guía de actividades de la tarea número 2. Así que para este vamos nosotros a indicar la estructura de esa proposición categórica. ¿Y cuál es esa estructura? Vamos a identificar, bueno, la proposición, que es la que estamos indicando aquí, P o Q, el tipo de proposición que es, el cuantificador que estamos utilizando, el sujeto, la cópula y el predicado. Así que vamos con la letra, con la proposición P. Con la proposición P, vamos a mirar. ¿Cuál es el cuantificador? Vemos acá, ningún. Y lo escribimos. En nuestro cuantificador será ningún. ¿Quién es el sujeto? En este caso sería el médico. La cópula es el elemento de unión entre el sujeto y el predicado. Entonces, el predicado, lo que se dice de ese sujeto, en este caso, ¿qué se dice de ese sujeto? Que es especialista. Entonces, la cópula será nuestro verbo es especialista, ¿cierto? Entonces,
La cópula será es y el predicado será que sea especialista. Ahora vamos con Q y ustedes lo van a resolver. Me van a decir, bueno, necesitamos ahorita mirar qué tipo de preposición categórica es, pero ya lo vamos a mirar. Vamos con Q. ¿Qué dicen de Q? ¿Cuál será el cuantificador allí? Recordemos que Q es algunos médicos son especialistas. ¿Qué escriben los estudiantes? Cuantificador. Escriben algunos, profe, la mayoría, algunos. Bien. Entonces ahí nuestro cuantificador será algunos. Ahora, ¿quién es el sujeto? ¿O cómo vamos a escribir ahí los sujetos? La mayoría responde médicos. Bien. Y de ellos, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Quién es el predicado? En este caso, la mayoría dice especialistas. Muy bien. Entonces, el predicado va a ser especialistas y la cópula va a ser ese elemento de unión o ese verbo que une precisamente a ese sujeto y a ese predicado. Así que en la cópula vamos a decir que son y en el predicado, como ustedes lo escribieron, especialistas. Y así nos quedaría nuestra tablita que tenemos que trabajar en la tarea número 2. Ahora para el tipo de proposición categórica, simplemente vamos a recordar, así como tenemos esa tablita que está acá, recordemos que las formas o las clases de preposiciones categóricas son A, E, I, O. A es todo, S es P, en la forma todo, S es P. E es ningún, S es P, esa es la forma. La I es algún, S es P. Y la O, algún, S no es P, que es la particular negativa. Vamos a ver P. Dice, ningún médico es especialista. Entonces vemos aquí que efectivamente estaríamos hablando de una universal negativa. Así que el tipo de proposición categórica va a ser E. Ahora con el siguiente. Algunos médicos son especialistas. ¿Qué dicen los estudiantes que sea? ¿Qué tipo es? Aquí están los tipos. Me dicen que es E, la mayoría, sí, aunque también hay unas respuestas de I. Ok. Entonces vemos. Recordemos que E es ningún. ¿Sí? Así que estaremos hablando como el de P, de proposición P, ¿cierto? Ningún. Ningún S es P. Estamos generalizando y estamos negando. En este caso estamos diciendo que algunos médicos son especialistas. Así que las personas que indicaron que era particular afirmativo es correcto, ¿sí? Estamos hablando de algo particular y estamos afirmando. Así que la letra que vamos a colocar ahí es I. Así nos quedaría nuestra tablita con este tipo. Esto no lo deben, este tipo no lo deben colocar en su tablita, pero lo deben tener presente para hacer luego el diagrama. ¿Dudas hasta ahí? ¿Escriben los estudiantes? No, hasta el momento no. Bueno, lo importante es que la información les quede muy clara. Por favor, no teman preguntar. Después de tener claro nosotros esa estructura de esa proposición, nosotros vamos a establecer la relación formal que hay en esos juicios aristotélicos. Vamos a establecer. Entonces vemos aquí que la universal afirmativa es A, es todo S es P, contrario a todo S es P sería que ningún S es P. Entonces, como esto es lo contrario, ese es el tipo de relación que hay. Y esa se llama universal negativa, que es nuestro modo E en nuestro cuadro de juicios aristotélicos. Ahora, a la forma universal afirmativa le es subalterno esta particular afirmativa. Entonces, todo S es P, subalterno sería que algunos S sean P. Y vemos que esa sería la particular afirmativa. Lo mismo ocurre con esta que es universal negativa, también tiene un subalterno, que sería la particular negativa. ¿Cómo sería? Sería, si acá es ningún S es P, aquí sería que algunos S no sean P. Los que se encuentran en esta parte inferior
que ambos son subalternos, serían en este caso entonces subcontrarios. ¿Por qué? Porque si aquí estamos diciendo que algunos S son P y acá decimos que algunos S no son P, estaríamos hablando que serían subcontrarios. Y cuando aquí hablamos de que todo S es P y aquí hablamos de que algunos S no son P, estaríamos diciendo que esto es algo contradictorio. Lo mismo ocurriría acá. Si ningún S es P y acá decimos que algunos S son P, sería contradictorio. ¿Sí? Entonces, este es el cuadro de juicios aristotélicos y nos va a servir para establecer cuál es la relación formal entre nuestras dos proposiciones que nos hayan dado. En nuestro caso, si se acuerdan, el ejemplo era que los médicos son especialistas. En este universal afirmativo nos quedaría que todos los médicos son especialistas. Acá nos quedaría que ningún médico es especialista, ningún S es P. Acá sería algunos médicos son especialistas en esta particular afirmativa y en la particular negativa sería que algunos médicos no son especialistas. En nuestro ejemplo teníamos E, ningún médico es especialista, y teníamos I, algunos médicos son especialistas. Este juicio, ¿qué juicio es o qué tipo de relación es? ¿Qué tipo de relación hay entre E y el modo I? ¿Qué escriben los estudiantes? Contradictoria. Muy bien. Entonces, ya tenemos definido que es contradictorio, lo podemos representar con una flechita para que tengamos claro que son contradictorios, o también lo podemos escribir. Pero en nuestro esquema sería bueno representarlo o marcarlo para que podamos entender que nuestras dos proposiciones son contradictorias. ¿Allí hay dudas? ¿Preguntan algunos de sus estudiantes algo? Bueno, continuamos. Y hay una pregunta que es una pregunta, dice, profe, ¿y es lo mismo existencial afirmativo o negativo que particular afirmativo o negativo? Pregunta Jennifer Durán. Que si es lo mismo, particular afirmativo, ¿con cuál, perdón? ¿Es lo mismo existencial afirmativo o negativo que particular afirmativo o negativo? Ah, ok, respecto a lo que eran los cuantificadores. Bueno, en nuestros juicios aristotélicos se va a llamar particular afirmativo. Y exactamente estamos hablando o estamos del mismo cuantificador que estaba mencionando de allí. Estaba mencionando ella allí, ¿sí? Que sería nuestro mismo cuantificador existencial. Pero en nuestros juicios se llama particular afirmativo, ¿sí? Algunos médicos son especialistas. Conceptos básicos de lo que es razonamiento, porque ya seguiría el otro punto que tiene que ver con el tipo de razonamiento deductivo e inductivo. Entonces vamos a tener claro qué es el razonamiento. Entonces el razonamiento es una actividad que consiste en organizar y estructurar ideas para alcanzar una conclusión. Y es un proceso que se realiza para obtener una demostración. Esa demostración va a ser el encadenamiento de proposiciones que nos permiten obtener una proposición que se llama conclusión. Entonces, a partir de ciertas proposiciones iniciales, a las que nosotros le denominamos premisas, podemos concluir algo. Para eso o de ahí se trata la demostración. Entonces, en el razonamiento, recordemos, va a ser la actividad que consiste en organizar y estructurar ideas para alcanzar, ¿qué? La conclusión. Hay dos formas de hacer esa demostración y es a través del razonamiento deductivo o a través del razonamiento inductivo. Cuando hablamos del razonamiento deductivo, estaríamos hablando o asociándolo con lo que es validez. Y este razonamiento deductivo parte, y es importante que lo tengan presente y que de pronto lo escriban por ahí en alguna parte en su cuadernito, parte de qué? De un hecho general y llega a hechos particulares. Parte de lo general llega a lo particular. Y en el inductivo, estamos hablando de probabilidad, va a empezar por lo particular o por hechos particulares. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión general. Entonces tenemos claro esto, deductivo e inductivo son los dos tipos de razonamiento que vamos a encontrar.
Si lo escribieron, pasamos a nuestro ejercicio. Vamos a mirar aquí estos ejemplos y ustedes me van a decir, con base en esto que escribimos aquí, deductivo va de lo general a lo particular, y estamos hablando de la validez, y el inductivo va de lo particular a lo general, y estamos hablando de probabilidad, me van a decir qué tipo de razonamiento es. En nuestro primer ejemplo decimos que los ciclistas tienen buen físico. Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Qué tipo de razonamiento es este primer ejercicio, este primer ejemplo? ¿Inductivo o deductivo? La mayoría me están diciendo que es deductivo. Ok. Muy bien. ¿Por qué razón es deductivo? Recordemos acá. Porque parte de algo general o de un hecho general y llegamos a lo particular, ¿cierto? Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Ustedes también me van a decir si es deductivo o inductivo. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de marca Renault son muy buenos. ¿Es inductivo o es deductivo? ¿Qué dicen, profe? En este caso la mayoría. La mayoría dice inductivo, inductivo, profe. Ah, muchas gracias. Bien, entonces es inductivo y ya lo tenemos claro, ¿cierto? Partió de hechos particulares, como por ejemplo que a Juan le salió muy bueno su carro que compró de marca Renault y que a Andrea también, por lo tanto nosotros podemos inducir que esos carros de marca Renault son muy buenos. Luis fue de visita donde su hermana en Medellín un día y decide ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante ese recorrido, Luis observa 2 perros de color negro. Al llegar a la casa de Camila se da cuenta que ella también tiene un perro de color negro, por lo que él concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. ¿Qué tipo de razonamiento es? Allí es importante que observemos cuáles son nuestras 2 proposiciones y la conclusión. ¿Qué dicen los estudiantes? Los estudiantes dicen, la mayoría, que es ¿Sí? inductivo. Muy bien. Y para el último ejemplo dice que Hernán sale todos los viernes a bailar con sus amigos. Hoy es viernes, por lo tanto Hernán sale a bailar con sus amigos. ¿Qué dirían allí? ¿Inductivo o deductivo? Me están respondiendo que es deductivo. Ok. Entonces quedó clarísimo. Ya veo allí y tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí uno más sofisticado. Vamos a ver entonces cómo le va con este. Decimos aquí que Ana María es acusada por un tribunal por lanzar un cuerpo por la ventana del 8º piso de un hotel DiCaprio donde ahí se encontraba. El cuerpo, según los observadores, tardó 5 segundos en caer. Así que un detective va a recrear los hechos y esto es lo que indica. Supuestamente Ana María tiró el cuerpo y ese tardó 5 segundos al llegar al suelo. Pero el detective se ubica cerca de la ventana de Ana María y dice: un piano que tiré desde esta misma ventana tardó 3 segundos en llegar al suelo. Un florero chino que había en la habitación lo lancé también y tardó los mismos 3 segundos al llegar al suelo. Tengan aquí presente esta información. De acuerdo a esa situación, la conclusión más acertada en el informe que presenta el detective es: A. Se induce que todo cuerpo que se lance desde esta altura va a tardar igual tiempo en llegar al suelo y Ana María es inocente. Se deduce que todo cuerpo que se lance desde esta altura tardará el mismo tiempo
en llegar al suelo y Ana María es inocente. C. Se induce que el tiempo que un cuerpo tarde en llegar al suelo va a depender del peso que tenga y Ana María puede ser culpable. Se deduce que el tiempo que un cuerpo tarde en llegar al suelo va a depender del peso que éste tenga y Ana María puede ser culpable. ¿Cuál de esas es, según los estudiantes, cuál creen que sea, cuál consideran que es? De acuerdo a los conceptos que ya vimos, entre razonamiento inductivo y deductivo. Bueno, los estudiantes están debatiendo entre dos respuestas, ¿Cuál? básicamente la respuesta B y la respuesta D. La B y la D, Ujú. o sea, en el deductivo. Listo, entonces vamos Sí. hacia atrás. Aquí el tiempo que tarda el cuerpo en llegar es como la clave o lo que se está evaluando, ¿verdad? Y él indica que un piano que tire desde esta misma ventana tardó 3 segundos. Esta sería nuestra primera proposición. La segunda es que un florero que él también vio en la habitación lo lanzó y tardó los mismos 3 segundos. Y luego vendría la conclusión. Estas proposiciones que ustedes ven aquí son particulares o son generales. ¿Qué escriben los estudiantes? La mayoría me dice que particulares. Ok. ¿Y qué dijimos del razonamiento inductivo y qué dijimos del razonamiento deductivo? ¿Cierto? Entonces tengamos presente eso, por lo que la conclusión, perdón, por lo que la letra aquí sería la A, y es que se induce. ¿Por qué se induce? Porque estamos hablando de unos hechos particulares, en este caso, cuando el detective lanzó su florero chino y cuando lanzó un piano desde ese mismo piso y se dio cuenta que tardaban el mismo tiempo en llegar. Entonces está partiendo de hechos particulares para llegar a una conclusión general. En este caso, la conclusión se está dando con base en esos tiempos iguales y está generalizando que cualquier cuerpo que es lanzado desde esa misma altura tarda el tiempo, igual tiempo en llegar. Así que este razonamiento es inductivo, va de hechos particulares a lo general. ¿Sí? Aquí tenía un poquito más de misterio. Miremos este. Carl Sagan, famoso astrofísico de los años 90, realizó la siguiente reflexión. La Tierra es un planeta del sistema solar y posee vida. El Sol es uno dentro de los millones de estrellas que existen en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que solo en nuestra galaxia habría miles de planetas que alberguen vida. Como vemos aquí, lo colocamos en colorcitos para que se den cuenta. Esta primera será una primera proposición o nuestra primera premisa. La segunda, el Sol es uno dentro de los millones de estrellas que existen en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, sería nuestra siguiente proposición. Y aquí cuando decimos por lo tanto, estamos concluyendo, ¿sí? Entonces revisemos qué tipo de proposiciones son, si son generales o si son particulares y hacia dónde van, ¿cierto? Tomando en cuenta esto, un periodista, después de que entrevistó a Carl Sagan, piensa que de acuerdo a lo que él acaba de hacer, de acuerdo al razonamiento que acaba de tener Carl, un encabezado para la noticia del día de mañana podría ser o debería ser A, que el científico más carismático induce que hay vida en otros planetas, que este científico deduce que hay vida en otros planetas, que este científico opina que hay más soles de los que se cree en la galaxia, o que este científico dice que la vida puede generarse en cualquier entorno de galaxia. ¿Cuál es? A, B, C o D. Bueno, ahí en ese caso la mayoría de estudiantes han resuelto que la opción es la A. Ok, muy bien. Entonces ya quedó muy claro, ¿cierto? Que en este caso estamos partiendo de unos hechos particulares y estamos generalizando.
Entonces, el hecho de que el planeta Tierra tenga vida es un caso particular entre muchos casos posibles, de acuerdo a la misma información que da el científico. Ese razonamiento es inductivo, va de lo particular a lo general. Muy bien por los estudiantes. Bien, ahora vamos a explicar cómo se desarrolla la tarea número 2 y hasta allí pues, estaríamos hablando como de la parte teórica, que en realidad lo hicimos a modo más de ejercicios, más de desarrollo de ejercicios, pero sería bueno que de pronto si tienen dudas o si gustan, hacemos el repaso que dicen los estudiantes antes de, o pasamos de una vez al desarrollo de la tarea 2 y al final resolvemos este resumen. ¿Qué dice el profesor? Profe, los chicos están pidiendo un repaso. Un repaso. repaso. Listo. Sí, señora. La dos. Para los que llegaron un poquitico más tarde debido a la dificultad por el ingreso. Bien. Entonces, a modo general, lo que nosotros hablamos es de que hay unos términos importantísimos tener en cuenta para el desarrollo de esa tarea 2, y es porque esta lógica proposicional tiene algunos conceptos que deben estar claros, como por ejemplo, ¿qué son los conjuntos? Entonces, de los conjuntos dijimos que eran una colección de objetos bien definidos y que esa colección de objetos bien definidos lo conocemos como elementos. Generalmente, esos conjuntos se enuncian con letras mayúsculas, como lo vemos aquí, A o B, y el conjunto universal se representa mediante un rectángulo con la letra U. Entonces aquí vemos, tanto en este lado, en este conjunto que vemos acá de frutas, vemos que están bien definidos, son estos elementos, cada uno de ellos hace parte de ese conjunto de frutas. Y vemos acá los números que van del 1 al 5 y acá del 4 al 9, que hacen parte de los conjuntos A y B, y que hacen parte también a su vez de un conjunto universal que podríamos decir que es el conjunto de los números reales. Luego hablamos de que entendiéramos qué era una variable, y es importante entenderlo para poder hacer nuestro lenguaje simbólico en cada uno de estos ejercicios que tenemos de cuantificadores. Entonces, en los variables dijimos que vamos a entender por variable cualquier representación genérica para ese elemento cualquiera de un conjunto. Generalmente vamos a utilizar las letras X, Y, Z para enunciar una variable. Esas variables van a sustituir a lo que es el fulano o el mengano de nuestro lenguaje natural. Y si queremos decir, por ejemplo, que si hay un fulano que quiere hablar contigo, podríamos decir que hay un X que quiere hablar contigo, ¿sí? Esta X es la que va a representar a este fulano. Esa es la variable. La representación de cualquier elemento de ese conjunto. Y vamos a utilizar estas letras. Luego hablamos de constantes. La constante es esa palabra, letra o símbolo en la que vamos a designar a un elemento determinado de ese conjunto. Entonces, si por ejemplo en nuestro gran conjunto universal de los seres humanos decimos Patricia o decimos Pedro, ya ellos serían constantes en este conjunto. Lo mismo aquí, digamos, en el conjunto de los animales, si decimos delfín o si decimos gato, serían constantes de este conjunto de animales. Se representan con letras minúsculas usualmente del abecedario. El predicado, que es importante para nuestra representación, es ese enunciado que puede tener una o puede tener más variables, que al sustituirla por constante se convierte en proposición. Entonces, no es proposición a no ser que sustituyamos esa variable por una constante. Por ejemplo, entonces es un enunciado, contiene una o más variables y se convierte en proposición cuando vamos a sustituir la o las variables por constantes. Entonces poníamos de ejemplo aquí. X es rubio, lo vamos a representar como con letras mayúsculas, recordemos. Entonces sería P, que va a representar en este caso nuestro predicado, y entre paréntesis vamos a colocar nuestra variable. Acá tenemos Y, es un número par, entonces estamos diciendo de Y, de nuestra variable, estamos diciendo que es un número par, así que número par lo vamos a representar con la letra Q, y Y lo colocamos dentro de nuestro paréntesis para decir esto mismo en nuestro lenguaje simbólico. Aquí, por ejemplo, X es múltiplo de Y, tenemos dos variables y están incluidas en el paréntesis que está justamente al lado de la letra que está enunciando nuestro predicado. Lo mismo aquí, cuando estamos hablando de río, vamos a representar con la letra R,
Y en este caso Z es un río de T, estamos diciendo que Z y T son las variables y por lo tanto van a ir al interior de este paréntesis. Luego el dominio, vamos a entender por el dominio del predicado a lo que vamos a conocer como ese conjunto universal o como el universo precisamente de ese discurso. Entonces, si decimos, por ejemplo, X es par, en este caso X es par, nuestro gran conjunto será entonces el conjunto de los números reales. Así que este X pertenece a este gran conjunto de números reales. Este sería nuestro dominio, el conjunto universal al que pertenece esta variable que estamos indicando aquí, o este predicado en general que es par. De los cuantificadores dijimos que son esas expresiones que pretendemos o que utilizamos para cuantificar o para determinar una cantidad. Profes, ¿están viendo la pantalla y están escuchando perfectamente? Se escucha perfectamente, profe. Ah, Pues, bien. y se escucha perfecto. Gracias, es que se fue con un poquito la pantalla, pensé que se había ido. Listo. Entonces, del cuantificador dijimos que eran esas expresiones que vamos a utilizar para hablar de una cantidad, vamos a hablar de una cantidad, de una proposición. Precisamente esos cuantificadores lo que nos van a indicar es qué tan frecuente una cierta afirmación es verdadera. Por eso utilizamos palabras como todos, algunos, ninguno, o también podemos hacer una negación como no todos, o, ¿cierto? Si ninguno también sería una negación. O también podemos hablar, por ejemplo, de solo un, se puede cumplir solo un. Y dentro de los ejemplos que poníamos, decimos aquí que todos los estudiantes son aplicados, es un ejemplo para cuantificar algo que vemos aquí. Todos, ahorita vamos a hablar de qué tipo de cuantificadores, y acá algunos estudiantes tienen dificultades también. Listo. Aquí vemos la simbología que utilizamos para precisamente esos cuantificadores. Así que para el cuantificador universal, que es el que generaliza y utiliza para todo, entonces vamos a utilizar una letra A como invertida, ¿sí? Ese es nuestro símbolo para el cuantificador universal. ¿Y ese qué significa? Significa para todo. Aquí vemos para todo X que pertenece, recordemos que este símbolo es de pertenece, ¿a quién? Al conjunto A, ¿cierto? Que pertenece a este A. Se cumple P de X, se cumple este P de X, o sea, este predicado. Para el cuantificador existencial utilizaremos esta E traspuesta que vemos aquí y vemos acá un ejemplo, una forma de representarse simbólicamente. Existe al menos un X que pertenece a A en que se cumple P de X. Y tenemos también este cuantificador existencial único que es derivado de este cuantificador existencial y se representa con la misma de traspuesta, pero con un signo de admiración. Y esto se lee en lenguaje simbólico, se escribe de esta manera: existe una única X que pertenece a A donde se cumple P de X. Esos tres son los que conocemos como los cuantificadores. Y estas son las formas de representarse simbólicamente. Esos cuantificadores los podemos negar. Les decía que tenemos entonces el gran cuantificador universal y el gran cuantificador existencial. Recordemos que el único es derivado de este existencial. Entonces, estos dos grandes cuantificadores, el universal y el existencial. El universal estamos generalizando y en el existencial estamos ya particularizando. Entonces, por eso vemos aquí para todo, para cada, para cualquier, todos, aquí falta todos. En el existencial vemos existe algún, algunos, existe por lo menos. Para negarlo, entonces sería utilizando, recordemos, los mismos símbolos o los mismos signos que utilizamos en la negación de nuestra unidad 1. Esta L como girada, o también la virgulilla, que es la de la letra ñ. Para negar este cuantificador universal, entonces iría precediendo o antes de el símbolo del cuantificador universal. Y estaríamos diciendo, no es cierto que para todo, lo contrario a esto, para acá antes sería, no es cierto que para acá, y acá sería, no es cierto que cualquier. En el existencial, la negación se puede representar mediante este símbolo, o también
precediéndolo con este mismo símbolo que vemos aquí de negación o con la misma virgulilla, para decir no existe algún, no existe un, no existe por lo menos. Esa es la negación. Vemos unos ejemplos de cuantificadores, donde veíamos el cuantificador universal afirmativo. ¿Por qué es afirmativo? Estamos diciendo algo, afirmando algo de este sujeto en este caso. Todos los artistas son creativos. Estamos afirmando que estos artistas o este sujeto son creativos y estamos indicando todos, estamos ya generalizando. En este otro cuantificador universal negativo lo que hacemos es precisamente negar. Entonces, ejemplo, ningún político es corrupto y la forma de representarse sería con esta virgulilla o con la L que esté girada para decir o preceder a nuestro cuantificador universal para todo X. El cuantificador existencial afirmativo, un ejemplo sería algunas personas son responsables. Recordemos que ya estamos pasando a lo particular. Algunas personas, ya no estamos generalizando. Y en el existencial negativo, entonces sería negar que esas algunas, por ejemplo, en este caso, algunas estrellas no son de color amarillo, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de una negación para este cuantificador, en este caso, existencial negativo. En el único tenemos como ejemplo que hay un único equipo ganador y se simboliza mediante esta letra, esta E girada o esta E traspuesta, con el signo de admiración que precede, en este caso, a nuestra variable X y sigue nuestro predicado. Hablamos de algunas equivalencias, como por ejemplo decir que todos los estudiantes leen la guía de la tarea, estaría representado mediante esta simbología, que para todo X se cumple que P de X. Es lo mismo que decir que no es cierto que algunos estudiantes no lean la guía de la tarea. Esto es lo mismo, son equivalencias. Acá también vimos otro ejemplo, que digamos que todos los estudiantes no son desordenados. Esta negación la podemos reemplazar por esta expresión, no existe algún estudiante que sea desordenado. Y estaríamos utilizando de un cuantificador universal a uno existencial, de general a lo particular. Estaríamos haciendo lo mismo y estaríamos diciendo lo mismo. Todos los estudiantes no son desordenados, es lo mismo que decir no existe algún estudiante que sea desordenado. Ya ahí pasamos a los ejemplos, que creo que ya ahí ya todos ya están ingresados todos y ya podríamos pasar entonces a lo que es la tarea. ¿Hasta ahí hay alguna duda, profes? Hasta ahí vamos muy bien. ¿Sí? Yo pienso que el repaso ha quedado Claro. pues muy bien, muy bien. Ya Bien. podemos pasar a la actividad. A lo Y que los sería la tarea. estudiantes están confirmando eso. Bien. Nuevamente ha quedado comprendida la idea. Bien, listo. Entonces ya pasaríamos a lo que sería la tarea. ¿Cierto? Ya que ya todo esto ya lo manejan ellos. Igual en la tarea vamos a mirar ejemplos. Espérate, pasemos de una vez acá. Ok, aquí. Entonces vamos a hablar de cómo desarrollar la tarea número 2. Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes, como muy juiciosos que son, es ir a su entorno de aprendizaje. Ahí en el entorno de aprendizaje, cada uno de sus tutores ha abierto un foro de discusión para la tarea número 2. Entonces, allí en ese foro, usted selecciona una letra que ya en esta fecha yo creo que ya la mayoría deben haberlo hecho y si no, pues deben hacerlo. Seleccionar una letra es importante, muy importante que esa letra quede escrita ahí en el foro, porque a veces ocurre que no lo escriben, pero sí entregan su tarea al final y resulta que eligieron o entregaron una tarea con la letra que ya había sido seleccionada por uno de sus compañeros en el foro. Como su compañero lo había seleccionado en el foro, le damos prioridad a su compañero y usted tendrá que volver a hacer la entrega de su tarea con la letra que le asigne el tutor. Entonces, es importante que en el foro escriban la letra y que esa letra no repita a la de sus compañeros.
¿Cómo lo deben hacer? Simplemente ingresan al entorno de aprendizaje, a este foro que escribió, que abrió su tutor, y allí usted se presenta y dice simplemente un saludo y elige la letra que usted indicó. Entonces, yo quiero hacer la letra A, entonces yo elijo la letra A para realizar mis ejercicios. Entonces, ya su otro compañero cuando ingresa, simplemente si vio que Pepito Pérez eligió la letra A, pues no va a elegir la letra A, va a elegir, ejemplo, la letra B. Y así cada uno se va a dar cuenta en el foro, tiene que darse cuenta en el foro de que previamente no hayan elegido la letra que usted pensaba realizar. ¿Sí? Por eso es importante que esta tarea se haga tan pronto se abre el foro. Inmediatamente ustedes van y seleccionan la letra de los ejercicios que van a desarrollar. Después de ello, ustedes deben pasar a hacer las lecturas. ¿Dónde encuentran las lecturas? Allí mismo, en el entorno de aprendizaje, encuentran las lecturas para cada uno de sus unidades. En este caso van a ir al entorno de aprendizaje a la unidad número 2 y allí en contenidos y referentes bibliográficos se encontrarán cada uno de los libros que ustedes deben leer, pero ¿van a leerlos todos? No. Para cada ejercicio y en su guía de actividades encontrarán algo así. Para el desarrollo de este ejercicio tendrán que hacer la siguiente lectura y les muestran esta lectura y les indican aquí, miren ustedes, les indican las páginas. Ah, es que tengo que leer todo el libro. No, 3 páginas, de la página 70 a la página 73, hasta ahí nomás. Para el ejercicio número 2, de la página 61 a la página 65 y la página 55 nomás. Y entonces van a leer este libro de Arredondo, van a leer esas páginas que se indican allí. Son ejercicios, son teorías muy sencillas de aprender y de entender y unos ejemplos que incluso aquí hemos tomado algunos ejemplos de esos libros. En el ejercicio número 3, entonces también van a hacer sus lecturas y en el ejercicio 4 sus respectivas lecturas. Cuando ustedes ya han hecho la lectura a conciencia y ya tienen claros los conceptos, entonces ahí sí pasan al desarrollo de cada ejercicio. Como ustedes saben, la metodología para esta tarea es similar o es igual a la tarea que presentaron la tarea número 1. Es decir, que deben hacer 4 aportes. Profe Angélica, qué pena, quiero resolver una pregunta que hubo desde el inicio ¿Sí? de nuestra presentación con respecto a la asistencia. Recordemos, apreciados estudiantes, que la asistencia se da para encuentros tales como CIPAS y B-Learning, ¿no? Porque he escrito, ¿sí? En el chat, algunos estudiantes han leído, pero pues definitivamente creo que la gran mayoría no. Entonces sí hago esa salvedad, ¿no? No habrá registro de asistencia. Se hace registro de asistencia únicamente en CIPAS y B-Learning. Muy bien, sí señor. Sí, las webconferencias no llevan asistencia. Bien, ¿dónde van a hacer sus aportes? Los van a hacer también allí mismo, en el foro que abrió su tutor del entorno de aprendizaje. Y lo van a hacer gradualmente, teniendo en cuenta que en este foro, allí en el entorno de aprendizaje, también encuentran estas fechas, y estas fechas son importantes que las tengan en cuenta. ¿Cuándo abrió esa tarea? Abrió el día 5 de octubre del 2020. ¿Y cuándo finaliza? El 25 de octubre del 2020. Es decir, que para esta fecha ya deben haber hecho sus aportes, ya deben haber elegido su letra y haber hecho al menos 2 aportes, ¿cierto? 1 o 2 aportes. Entonces es importante que lo hagan gradualmente para que tengan la retroalimentación necesaria. Es decir, que nosotros aquí estamos en la fecha del 5, arrancó, es decir, que en esta semana la letra y un ejercicio, por ejemplo. Ya en esta semana, la semana del 12, pues el ejercicio número 2, ¿cierto? Y lo van a enunciar, ustedes lo hacen en un documento Word y le escriben el nombre ejercicio 1, unidad 2, raya al piso y su nombre y apellido. Así lo entregan, lo suben ahí al foro. Luego, entonces, cuando ya tengan desarrollado su ejercicio y su retroalimentación, entonces entregan su ejercicio número 2 y lo mismo lo marcan ejercicio 2, unidad 2 y su nombre y apellido. Y así el ejercicio 3 y el ejercicio 4. ¿Sí? Un aporte es la solución de cada un ejercicio. Así tienen la retroalimentación de su tutor a tiempo. Lo tendrían a la fecha antes del 25, que es la fecha de entrega, y podrían hacer sus correcciones necesarias para que obtengan una excelente calificación. Así que los animo a que si no han participado aún en el foro,
lo hagan, aún están a tiempo para que hagan sus aportes y puedan recibir la respectiva retroalimentación. Además, recordemos que esos aportes tienen un peso en la rúbrica, ¿sí? La rúbrica de evaluación. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. El ejemplo del ejercicio 1 era muy similar al que vimos allí, que vimos en la presentación. Les dan un argumento y de ese argumento ustedes deben completarlo de tal forma que se haga verdadero. Entonces, en el primero, universitarios son de la UNAD, van a completarlo con un cuantificador. ¿Cuál cuantificador sería allí? Algunos, ninguno, todos. La mayoría me están respondiendo que algunos. Bien. ¿Por qué? Porque es Profe, algunos, señor. qué pena. ¿Sí? Es importante verificar y entender por qué el cuantificador, ¿cierto? Y la forma de identificar ese cuantificador que corresponde ahí, que es un particular afirmativo, es que el conjunto que estamos identificando es el conjunto de los universitarios. O sea, ahí es donde, digamos, el estudiante se debe enfocar. Basar. ¿Cuál es el conjunto sobre el cual se está trabajando? ¿Cuál es el conjunto sobre el cual se está trabajando? En este caso, el conjunto son los universitarios, no los universitarios son de la UNAD, es el conjunto de los universitarios. La pregunta entonces es, si el conjunto es los universitarios, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿todos los universitarios son de la UNAD? ¿O no todos los universitarios son de la UNAD? Entonces ahí es la manera de identificar ese, Mil gracias, profe, por su aclaración ese para todos. cuantificador. Mil gracias. Igualmente ocurre aquí, ¿cierto? Entonces, digamos, país de Norteamérica es de lengua española. Entonces, tendríamos que identificar el cuantificador que lo hace verdadero. Si sería algún país de Norteamérica es de lengua española o sería ningún país de Norteamérica sería de lengua española. Quizá aquí pronto necesitemos algo de conocimiento y podríamos decir que ningún país de Norteamérica es de lengua española, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos haciéndolo de esta manera la proposición que sea verdadera. Vamos a definir la simbología para ese argumento. Definir la simbología, recordemos que tenemos que partir de lo indicado anteriormente en la web conferencia para cada uno de nuestros cuantificadores, ¿cierto? Entonces aquí existe, este primero lo podríamos escribir de la siguiente forma, existe algún universitario X, tal que X sea de la UNAD. Y en la forma simbólica lo podríamos escribir de esta forma. Existe, recordemos, el cuantificador, como se expresa, un X que pertenece a este conjunto U, tal que X, aquí vemos en paréntesis, sea de la UNAD. Le podemos escribir de esta forma o darle una letra a esta proposición para escribir entre paréntesis la X, como lo habíamos dicho en ejemplos pasados. Pero de esta manera es el ejemplo que se está mostrando también en el anexo y es válido para presentarse. En el segundo podríamos decir que no es cierto que para todos los países de Norteamérica X se cumpla que X sea de lengua española. Entonces, en este caso, la negación de ese cuantificador universal es esta virgulilla, la representación es esta virgulilla o la L que habíamos visto invertida con el símbolo de para todo X, que pertenece a este conjunto, se cumple que X sea de lengua española. Aquí estamos negando, ¿sí? Y esa es la forma en que escribiríamos que ningún país de Norteamérica es de lengua española. Profe. Señor, ¿aquí? Qué pena. ¿Te puedes devolver a la diapositiva anterior? Hay uno o dos estudiantes que están preguntando justamente por qué U y no A. Yo creo que ahí Okay. es importante puntualizar eso. Ok, La explicación que podemos dar ahí es que, o sea, sí es un conjunto universal, pero es dependiendo del conjunto que estamos analizando. Por ejemplo, en el primer caso estamos analizando el conjunto el conjunto universal universitario,
¿cierto? Ujú, Ese es el conjunto universal. Entonces, ujú. si podemos asegurar que todos los universitarios son de la UNAD, pues eso en ese caso sería, digamos, verdadero. Pero como no podemos asegurar, entonces tenemos que decir algún X perteneciente a ese U, tal que X es de la UNAD, ¿cierto? Es como eso. Ujú. Pero seguro que, bueno, bueno, está bien. Lo que sucede es que le entendí yo la duda de los estudiantes que por qué la U y por qué no la letra A. Sí, señor. Creo que aquí ya es más referente a, pues, a letra que ya hemos enunciado para nuestro conjunto. En este caso, por ejemplo, universitario se trata de U, entonces por eso lo hemos representado de esta forma. Acá podría ser P, por ejemplo, que existe, o perdona, digamos de país, ¿cierto? Para representar país. O otra letra que represente a los países, ¿cierto? Tal que este país sea de lengua española, país norteamericano, que sea de lengua Exacto, profe. española. Ujú. Listo. Luego, después de, pues, preguntemos si está claro para los estudiantes la información. Miremos a ver si que escriben allí. Sí, sí, ¿Sí? están confirmando, profe, Bien, que sí. listo, gracias. Entonces, luego ya que tenemos nuestro identificado, ¿cierto? La forma simbólica en la que representamos, entonces tenemos que decir qué tipo de cuantificador es. Entonces, este tipo de cuantificador, ¿cuál es este? ¿Cómo se llama este cuantificador? ¿Qué dicen los estudiantes? Aquí dice, algunos universitarios son de la UNAD. Existencial o universal, afirmativo o negativo. ¿Qué tipo de cuantificador es? ¿Se escriben? Vamos Sí, con el primero. señora. Sí, ¿Sí? señora. Digamos que por unanimidad están diciendo existencial, Ok, muy bien. afirmativo. Afirmativo, aquí faltó, ¿no? Acá arriba faltó afirmativo. Y en el segundo, entonces vemos que en ningún país de Norteamérica es de lengua española estaríamos entonces hablando de un cuantificador universal, porque recuerde que ningún es lo contrario de todos. Este sería universal y es negativo, estamos negando. Después de ello, entonces, este es el ejercicio 1 y hasta ahí llega el ejercicio número 1. Después de que ya hemos dicho qué tipo de cuantificador es, ya hasta ahí llega el ejercicio número 1. Entonces, en el ejercicio número 1, recordemos, es completar nuestro argumento para que esto sea verdadero, tomando en cuenta el cuantificador, escribiendo allí el cuantificador que corresponda para que esto sea verdadero. Tal como lo indicó el profesor, es importante que reconozcamos cuál es nuestro conjunto para poder saber cuál es el cuantificador. En este caso, el conjunto de los universitarios. Entonces, no podemos decir que todos los universitarios sean de la UNAD, ¿cierto? Sino que sería verdadero si algunos universitarios son de la UNAD, ¿sí? Y así mismo ocurriría con el siguiente ejemplo. Después de ello, entonces, definimos nuestra simbología tomando en cuenta ya toda la información que tenemos, que hemos visto, de cómo se representa cada uno de esos cuantificadores. Recordemos que el existencial es con esta E y el universal se representa con la invertida y la negación con esta virgulilla o con la letra, esa que es como una L, el símbolo que es como una L girada, ¿no? Luego, después de ello, entonces definimos qué tipo de cuantificador es y ya pasamos al ejercicio número 2. Miren que el ejercicio número 1 es muy sencillo, por lo tanto los animo a que lo presenten tan pronto terminemos esta web conferencia los que no lo hayan presentado. Es muy fácil. El ejercicio número 2 consta de, le dan un argumento muy similar a este ejemplo. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático son de primer semestre. A ese argumento le debe identificar el cuantificador y la cualidad, la clasificación de la proposición categórica y construir los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Entonces es muy similar al ejemplo que vimos por allá de los médicos que son especialistas. Entonces aquí vamos a identificar el cuantificador. Entonces, ¿cuál es el cuantificador aquí? El cuantificador sería en este caso algunos. Luego la cualidad, que en este caso
es son. Recordemos que la cualidad es la misma cópula o ese verbo de unión entre nuestro sujeto y nuestro predicado. Listo, entonces tenemos aquí son. Luego vamos a clasificar nuestra proposición categórica. Disculpen el ruido externo, la verdad. Luego vamos a clasificar nuestra proposición categórica. Entonces vamos a decir, en este caso, nuestra proposición categórica. Recordemos que se encuentra en la forma o en el modo particular, porque decimos que algunos, y que estamos haciendo nosotros, estamos afirmando, estamos diciendo son de primer semestre, así que es un particular afirmativo. Entonces, si ya tenemos el particular afirmativo, vamos a tomar como base nuestra tablita, y vemos aquí que particular afirmativo sería este, ¿cierto? El I. Este ya lo tenemos. Ahora simplemente tenemos que construir los otros tres tipos que nos hacen falta. Entonces, el primero sería el universal afirmativo. Todo ese es P. ¿Cómo nos quedaría todo ese es P tomando en cuenta este mismo ejemplo? Algunos estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Aquí sería, en este caso, todo ese es P, sería todos los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Luego nos haría falta E, ningún S es P, entonces ¿cómo nos quedaría? Escríbanlo por favor. Si quieren pueden escribir simplemente el cuantificador allí. Solamente escriban en el foro el cuantificador. ¿Qué escriben los estudiantes? ¿No escriben, profe? ¿Aló? Sí, hasta el momento, ¿Qué pues dicen? algunas de las respuestas son contrario, universal negativo, particular afirmativo. Ok, pero entonces la idea es escribir el cuantificador en este caso. Ninguno. Ninguno, aquí está mal el desarrollo. Ninguno de los estudiantes de pensamiento lógico matemático son, bueno, aquí estaba afirmando y negando acá, perdón. Todos los estudiantes de curso de pensamiento lógico matemático no son de primer semestre, ¿cierto? O también podríamos decir que ningún estudiante del curso de pensamiento lógico matemático sea de primer semestre. Cualquiera de las dos es válida en universal negativo. Luego tendríamos particular negativo. Entonces, para particular negativo sería algunos, recordemos, algunos S no son P. Entonces, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no son de primer semestre. Y así nos quedaría desarrollado nuestro segundo ejercicio. También es muy sencillo, entonces recordemos, identificamos el cuantificador y la cualidad o la cópula. En este caso, el cuantificador sería lo que nos traduce cantidad en nuestra proposición. En este caso sería algunos, y lo escribimos algunos. La cualidad o la cópula sería nuestro elemento de unión, estamos diciendo que son. La clasificación de esa proposición, entonces revisamos nuestra tablita y miramos qué tipo de forma tiene. Entonces dice algunos, en este caso ese sería estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Algunos ese son P, o sea, son de primer semestre, sería este, particular afirmativo. Entonces escribimos particular afirmativo. Y construimos el lenguaje natural, las demás proposiciones que nos hacen falta, como todo S es P, ningún S es P, o algunos S no son P, es decir, universal afirmativo, el A, universal negativo, el E, y particular negativo, el O. Esos son los que nos hacen falta, y así completaríamos nuestro ejercicio número 2 y estaría correctamente desarrollado. En el ejercicio número 3 nos dan dos proposiciones categóricas y para esas proposiciones categóricas se les solicita que establezcan la estructura de acuerdo a esta tabla. Deben escribir el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o la cópula y el término predicado. Cuantificador, término sujeto, la cualidad o cópula y el término predicado. Entonces buscamos aquí en nuestro ejemplo cuál es cada uno de ellos. Entonces P es todos los insectos son polinizadores.
En nuestra estructura, el cuantificador, ¿cuál sería? Para P. Bueno, ahí en el cuantificador dice todos, la gran mayoría de los estudiantes dicen todos. En sujeto, entonces, ¿de quién estamos hablando en este caso? Son de los insectos. La cópula sería entonces ese elemento de unión, ese verbo de unión entre nuestro sujeto y nuestro predicado, que sería son, y el predicado, en este caso, el término predicado, lo que se está diciendo de esos insectos, que sean polinizadores. Lo mismo ocurriría con Q, pero en este caso sería algunos insectos no son, recordemos que aquí estamos negando, no son polinizadores. Esa es la primera parte del ejercicio número 3. Después de ello, entonces ustedes van a determinar el tipo de proposición. Recordemos A, E, I, O. Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. Entonces, todos los insectos son polinizadores. ¿Qué tipo de proposición es? Todo ese es P, ninguno ese es P, algunos de esos son P o algunos de esos no son P. Vemos claramente que sería universal afirmativo la primera. Todo ese es P, o sea, el modo A. Y en algunos insectos no son polinizadores, ¿cuál es? Díganme ustedes, estudiantes, pueden escribirlo en el foro. Profe, ahí en ese caso me están respondiendo que es O. O. La gran mayoría. Ok, muy bien. Sería O. Definen particular negativo. También pueden escribirlo así, particular negativo, y el modo es O. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el modo, algunos S no son P, ¿cierto? Algunos insectos no son polinizadores. Muy bien. Esta es la siguiente parte de ese ejercicio número 3. Y por último, lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio 3 es con este diagrama indicar la relación que hay entre estos juicios que tenemos aquí aristotélicos. El primero dijimos que era A y lo ponemos aquí, allí tenemos a P. Y en el segundo decimos que es O, por lo que allí colocamos a Q. Por lo tanto, nos damos cuenta y lo podemos resaltar con otro colorcito o resaltado de algún color, lo pueden colocar con una flechita. Vamos a mirar que la relación que hay entre A y O es contradictoria. O sea, es decir, entre todos los insectos son polinizadores y algunos insectos no son polinizadores, lo que estamos haciendo es una contradicción. Y ahí terminaría el ejercicio número 3. ¿Alguna duda? Por favor, la comentan en el foro. Yo ¿Sí? quisiera justamente reforzar eso último que acabaste de decir, profe, sí. Y es que es importante que se identifique que es una contradicción, ¿sí? O sea, si yo estoy diciendo que todos los insectos son polinizadores, en ese conjunto no cabe que algunos insectos no sean polinizadores. Entonces, eso es una contradicción. Es una contradicción, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Y lo podemos... Igual que si yo digo, igual que si yo digo, algunos no son, en ese aspecto no caben ninguno son. Muy bien. Y lo podemos escribir y también lo podemos representar en nuestro cuadrito. Muy bien, sí señor. Muchas gracias por reforzar. Después de ello, bueno, escribimos, como dice el profesor, es importante que lo escribamos, que de acuerdo a nuestro esquema y de acuerdo precisamente al tipo de proposición que tenemos aquí, entre universal afirmativa y particular negativa, estamos hablando de que el tipo de relación que hay entre ellas dos es contradictorio. Luego, en el ejercicio 4, se les da un argumento y en ese argumento ustedes deben identificar las premisas y deben identificar la conclusión. Aquí, ejemplo, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre.
Por tal razón, los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Es importante que en nuestro argumento nosotros identifiquemos la conclusión y lo que esté anterior a ello o lo que esté precediendo serán nuestras premisas o esas proposiciones que tenemos para llegar a esa conclusión, ¿sí? Entonces aquí en este caso lo que se está concluyendo lo podemos ver aquí en color naranja y la anterior serían nuestras premisas y así lo vamos a escribir. Entonces, en la premisa 1 sería que las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. En la premisa 2, que las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Y la conclusión sería que los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia en las funciones del páncreas. Teniendo en cuenta eso, en el mismo ejercicio 4, esta es la primera parte del ejercicio, identificar las premisas, identificar la conclusión. Después de que tenemos identificado eso, entonces tenemos que decir si es un razonamiento deductivo o si es un razonamiento inductivo. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Deductivo o inductivo? Profe, está un poco dividida entre ¿Sí? inductivo y deductivo, la verdad. Ok. No hay Entonces, tanta unanimidad en este. en esta, porque el ejemplo ya es un poco más detalladito y demás, ¿cierto? Entonces recordemos, es deductivo porque estamos partiendo de hechos conocidos, como que el nivel de azúcar en la sangre, por ejemplo, y se puede deducir que la deficiencia en las funciones del páncreas y el estado de salud de una persona van a depender de eso. En este caso sí es un poquito más como avanzadito un poco el tema del tema de la sangre y el tema de salud, ¿verdad? Por eso de pronto es la confusión. Pero simplemente es deductivo porque se parten de hechos ya conocidos como el nivel de azúcar determina la función en el páncreas y el estado de salud en las personas. Bien, ya para finalizar, y ya aquí seguirían sus dudas para aclararlas, lo que van a hacer ustedes es, después de que ya hicieron sus aportes, ya tienen su retroalimentación, es subir un único documento en formato Word o PDF a el entorno de evaluación. Lo van a nombrar con su número de grupo. Aquí ponemos de ejemplo 200, 611, raya 234, el número del grupo, raya al piso, la tarea número 2 y su nombre y apellido. Ejemplo, Sofía Rodríguez. ¿Sí? Así lo van a nombrar y así lo van a subir acá. Pero recuerden además que su documento debe contener portada, debe contener una introducción. Por favor, tratemos de que nuestra introducción sea de nuestras propias palabras, con nuestras propias palabras, sea de nuestra propia, de nuestro propio, o sea, parte de nosotros, ¿sí? Porque muchas veces, pues, lo que hacen es de pronto que toman de algún texto de internet y pues simplemente lo transcriben. Y es importante que nosotros construyamos con nuestras propias palabras la introducción a ese documento. Los objetivos. Y con base en los objetivos, recordemos que también debemos presentar conclusiones. Obviamente debe contener el desarrollo de los 4 ejercicios completicos. Todos los 4 ejercicios ahí completos. Y tenemos que hacer nuestras referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas APA. Ya con esto tendríamos asegurada una muy buena calificación en nuestra tarea número 2. Si tienen dudas, este es el momento. Ya simplemente les dejo esta frase para que tengan presente. La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría de Thomas Jefferson. Y muchas gracias, agradecerles a todos por su asistencia y por su gran participación en el chat y su gran atención. Y así que, por favor, sus preguntas, escríbanlas, profes, si tienen preguntas los estudiantes. Profe, yo identifico aquí un par de preguntas. Sí. Primero, hay un par de estudiantes que preguntan sobre el cuadro
aristotélico. De juicios aristotélicos De este. juicios aristotélicos, preguntan cómo se hace o de dónde sale, eso es como lo que preguntan. Y veo varios preguntando sobre el segundo punto. El segundo Y ejercicio. cómo definir una cúpula. Hay Okay. un segundo ejercicio, ¿El sí. tercero o el segundo? No, Este, es el pregúntame los dos. segundo. ¿Sí? ¿Será este? Bien. Yo creo que podemos explicar el tercero y el cuadro. Sí, Sí. en el tercero están precisamente las dos preguntas que están haciendo allí, ¿cierto? Ujú. Entonces, recordemos que la cópula o la cualidad, decíamos, es el verbo que recordemos que cópula es unión, ¿sí? Entonces, une a quién, al sujeto y el predicado. Entonces, si tenemos identificado en este caso, por ejemplo, insecto es el sujeto y polinizador es el predicado, entonces justamente el verbo que generalmente es el verbo ser, en cualquiera de sus conjugaciones, el verbo ser generalmente, pero puede haber otro verbo que una a ese insecto es con polinizador, en este caso es son. Entonces, por eso identificamos precisamente el verbo que une al sujeto y al predicado. Si tienen una pregunta en particular, lo pueden hacer. Entonces, si hay aquí, por ejemplo, no sé, profe, de pronto otro ejemplo donde no sea el verbo son, sino que sea otro verbo de unión. Profe, mira, es que hay alguien que pregunta con mucha insistencia ¿Sí? el ejercicio de todos los... eso debe ser uno de la guía, sí, es uno de la guía, y dice, todos los policías cuidan de los ciudadanos, algunos policías no cuidan de los ciudadanos. Entonces, no lo vamos a resolver, simplemente para la contestación suya. Tiene que identificar quién es el sujeto, identifique quién es el predicado. El verbo o lo que se encuentra justamente entre ese sujeto y ese predicado sería nuestra cópula o cualidad. ¿Sí? Esa es la respuesta a su pregunta en particular. Sí, porque puede ser un ejercicio de la guía, entonces no lo tengo presente en este momentico, pero entonces no podemos resolvérselo. ¿Sí? Entonces la idea es que usted identifique su sujeto, identifique su predicado y el verbo de unión entre esos dos, ese es su cópula o esa es su cualidad. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, Exacto, exacto, profe. muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso dijimos que sujeto era insectos, predicado era polinizadora, entonces justamente el elemento de unión o el verbo de unión sería son. Y acá abajo mire que sería no son, porque estamos negándolo, no son polinizadores. Luego en nuestro juicio, en nuestro cuadro de juicios aristotélicos, para determinar la relación, esto salió precisamente de Aristóteles, él fue el que lo desarrolló para establecer qué tipo de relación había entre cada una de estas proposiciones categóricas. ¿Sí? Todo S es P, ningún S es P, algunos S son P o algunos S no son P. Estas formas. De ahí salió ese cuadrito. ¿Cómo lo desarrollan? Simplemente ustedes pueden tomar, porque creo que esa pregunta es más de forma que en realidad de profundidad, pues sí, de decir de dónde salió, que Aristóteles de dónde lo creó, ni nada de eso, sino que ellos creo que se refieren es cómo lo hacen en su ejercicio. Entonces pueden tomar una imagen, porque he tenido muchas esas preguntas, entonces por eso lo digo. Pueden tomar la imagen de la guía y simplemente con Paint, pueden utilizar Paint, utilizan Script para escribir su proposición, en este caso la P, acá arriba, y acá abajo, por ejemplo, la proposición Q. Y también con Paint hacen una rayita en otro color para anunciar que son contradictorios. Creo que es eso, ¿sí? Profe, me contesta, si me escribe, si me dice, por favor, si se le contestó la pregunta al estudiante. Así es, profe, así es. Bien, Así es. listo. Sí, creo que era más por ese lado. Ah, es que dices que sí, más o menos. No, sí, justamente es eso. Pues Ah, ok. sí, es que el cuadro, más que cualquier otra cosa, simplemente es que Era la identifiquen forma. y repliquen lo que está allí Ujú. lo que está allí. Bien, listo. Bien, es eso. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Listo, si no hay más preguntas, entonces finalizaríamos y mañana se les estaría compartiendo la grabación
Por favor, los animo a que hagan su participación temprana para que se les pueda dar la retroalimentación a tiempo. La tarea está muy sencilla, son 4 ejercicios muy sencillos. Aquí no tienen video que hacer, ¿sí? Aquí simplemente son unos ejercicios muy sencillos de proposiciones, de lógica proposicional, y espero pues que les vaya muy bien en esa tarea. ¿Listo, profe? Profe, hay un estudiante, espera un momento, que hay un estudiante, Carlos, que dice que el foro de él no está abierto. Yo le pediría que por favor nos deje el número del grupo para verificar Sí, eso. Pues deben estar todos abiertos. todos deben estar Carlos abiertos. Restrepo. Sí, por favor que nos escriba el número del grupo en el chat para tenerlo presente, que pronto se nos haya pasado cualquiera de los tutores. Pero no creo porque todos ya los deberíamos tener abiertos. Ajá. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Ahí lo escribió, profe, anotémoslo, el 1491, dice Carlos. 491, el grupo. 1491. 1491. 1491. Ok. Bien, profe. Vamos a verificar entonces, Nosotros Carlos. verificamos con qué Listo, tutores muchachos. y listo. Queremos agradecerles mucho a todos la participación y pues haber estado con nosotros aquí en esta webconferencia. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda para ustedes y que de verdad pues hagan esta actividad que realmente está muy accesible para todos. Una feliz noche para todos y que les rinda bastante. Feliz noche para todos. Compañeros y apreciados estudiantes, que estén muy bien, que tengan una feliz noche.